Hola mis amigos, ¿cómo están? Presento un cordial saludo de su amigo Cristian Grisón, quien en el día de hoy va a regalar un tutorial sobre cómo crear un sistema de login con recuperación de contraseñas incluido. Y bueno, el resultado que esperamos obtener es el siguiente. Tenemos una ventana de login en la cual nosotros escribiremos un usuario de aplicación, en mi caso es número del 1 al 7. También necesitamos escribir la contraseña. Copiamos y sí que los éxitos. Ahora agregámosle unos cuantos números a la contraseña. Dice que usuario contraseña errada. Esto nos está demostrando que nuestro programa se está validando en base de datos. Ahora veamos cómo funciona el sistema de recuperar contraseña. Cuando presionamos este link label se nos aparece este formulario en el cual nosotros escribiremos un correo electrónico previamente almacenado en nuestra aplicación y escribámoslo mal a propósito, vamos a recuperar y si el correo no se ha encontrado. Ok, eso significa que antes de generar una nueva contraseña, almacenarla en la base de datos y enviársela al usuario, está verificando que el correo se encuentre en la base de datos. Damos a recuperar, esperamos unos segundos y dice que el correo ha sido enviado. Vayamos a nuestra bandeja de entrada y efectivamente nuestra nueva contraseña es 349237. Copiémosla, peguémosla, ingresar y vemos que nuestra nueva contraseña ha sido cambiada en base de datos. Aquí está, esta es la antigua, y que se le ha enviado un correo al usuario notificándole su nueva contraseña. Bueno, ahora veamos cómo está hecho este programa. Realmente en la interfaz de este programa no hay mucho que explicar, ya que tenemos unos labels, dos textbox, uno para el usuario de la aplicación, otro para la contraseña del usuario y un botón con el texto de ingresar, que es lo que se encarga de validar que efectivamente el usuario y la contraseña se encuentren en base de datos. Y por último tenemos un link label, que lo que se encarga es abrir un formulario, que es este que está aquí, para la recuperación de contraseña. Ahora veamos cómo funcionan cada uno de estos controles. Dentro del evento ingresar, dentro del evento del botón ingresar, lo primero que hago es crear un objeto de tipo SQL Connection, al cual le paso en su constructor la cadena de conexión. En mi caso, la cadena de conexión la tengo en un archivo addconfig por cuestiones de practicidad, y esa conexión la recupero mediante la propiedad connection string de la clase configuration manager, y de esta manera creo mi objeto de tipo SQL Connection. Luego también creo un objeto de tipo SQL Command, al cual le paso en su constructor el nombre del procedimiento almacenado, o si ustedes no tienen un procedimiento almacenado, el nombre, la sentencia SQL que se va a ejecutar en su base de datos, y el objeto tipo SQL Connection. Este procedimiento almacenado, que yo he llamado logueo, es este que está acá arriba, lo he escrito para que ustedes vean cómo está hecho, y es el que se encarga de validar que tanto el usuario como la contraseña se encuentren en base de datos. Pero bueno, para que se pueda ejecutar este procedimiento almacenado, debemos enviarle unos parámetros, que es el ID del usuario y la contraseña. Y eso lo hacemos indicándole, primero que todo, al objeto de tipo SQL Command, que el comando que le vamos a lanzar es un comando de tipo procedimiento almacenado, Store Procedure. Si tuviésemos las sentencias SQL escritas en el constructor de nuestro objeto tipo SQL Command, tendríamos que escribir text, pero como no tenemos el texto, sino el nombre del procedimiento almacenado, entonces solo especificamos mediante la enumeración de tipo command type. Luego, para pasarle los parámetros a nuestro procedimiento almacenado,
utilizamos el método addWithValue de la colección parameters, que son los parámetros que vamos a enviar a nuestra base de datos. Estos métodos reciben como parámetro el nombre del parámetro dentro del procedimiento almacenado y el valor que le vamos a pasar a estos parámetros, que en este caso es el texto que se encuentra en el textbox de TXT y de usuario, y en el caso de la contraseña, el valor que le vamos a enviar es el que se encuentra en el textbox TXT contraseña. Después de haber asignado los parámetros a nuestro objeto SQL Command, entonces vamos a abrir la conexión con el objeto SQL Connection y su método Open. Luego creamos un objeto SQL Data Reader que es llamado lector y ejecutamos y llamamos al método Execute Reader del objeto SQL Command. Este método Execute Reader lo que hace es que ejecuta la sentencia que le hayamos puesto en nuestro constructor al objeto SQL Command y nos devuelve un resultado en un objeto de tipo SQL Data Reader. Y eso es lo que le asignamos a nuestra variable lector. Luego, dentro de un bloque if, mediante el método read de nuestro objeto lector, comprobamos que efectivamente se puedan leer datos. Y si se pueden leer datos es porque nos hemos logueado exitosamente. Si no, mandamos un mensaje al usuario que diga usuario contraseña errada. Y si hay alguna excepción, se la notificamos al usuario mediante un message box. ¿Vale? Entonces, de esa manera es como funciona la validación de nuestro usuario y contraseña en base de datos. Ahora veamos el evento link-clicked de nuestro control link label. Dentro de este evento, lo que hacemos es que creamos un objeto de tipo phone recuperar contraseña, que es el formulario donde nosotros escribimos el correo electrónico para recuperar la contraseña y mediante el método show lo mostramos al usuario. Cuando este formulario está activo, se nos muestra un campo para que nosotros escribamos el correo electrónico. Y cuando presionamos el botón recuperar en su evento, lo primero que hacemos es que validamos si el correo electrónico se encuentra en base de datos. Se pueden dar cuenta que el sistema para validar el correo electrónico es el mismo que para validar el usuario y la contraseña. Creamos el objeto SQL Connection, le pasamos en su constructor la cadena de conexión, creamos un objeto de tipo SQL Command, al cual le pasamos en su constructor el nombre del procedimiento almacenado que se va a encargar de validar que ese correo electrónico existe en base de datos, y también le pasamos el objeto SQL Connection. Le indicamos al objeto SQL Command cuál es el tipo de comando que le vamos a enviar mediante la enumeración command type, y le pasamos el valor store procedure. Agregamos los parámetros a la colección de los parámetros, en este caso es el correo electrónico que vamos a buscar. Abrimos la conexión dentro de un bloque try cache, creamos un objeto SQL Data Reader que obtendrá los valores devueltos obtendrá el valor devuelto por el método Execute Reader. Leemos, si es posible leer, entonces vamos a ejecutar el método generar nueva contraseña. Si no, le mandamos un mensaje al usuario diciendo que el correo no se ha encontrado. Cuando le mandamos este mensaje al usuario, cuando el método read no tiene ningún dato para leer, eso significa que nuestra sentencia CL asterisco from usuario where correo igual a correo electrónico no ha encontrado datos, o sea que el correo no se encuentra en base de datos. Y si ha habido algún problema, entonces se lo notificamos al usuario mediante un message box. Bueno, ahora veamos cómo está hecho el método generar nueva contraseña, que se encarga de crear una nueva contraseña para el usuario, guardarla, generar una nueva contraseña para el usuario y recibe como parámetro el correo electrónico. Entonces vamos aquí al método generar nueva contraseña. Dentro del método generar nueva contraseña, lo primero que hacemos es crear un objeto de tipo random, al cual en su constructor le pasamos un valor, el cual él va a tomar para generar una contraseña al azar, aunque no es tan al azar porque realmente él hace unas operaciones para poder determinar cuál es la nueva contraseña.
En mi caso, le estoy pasando los milisegundos del segundo actual para generar un poquito más de aleatoriedad a mi nueva contraseña. Luego, mediante el método next, le digo desde qué valor hasta qué valor quiero que genere esa contraseña. Este es el rango del mínimo y el máximo en el cual quiero que se encuentre mi nueva contraseña. Y ese valor que me genera el método next lo voy a almacenar en mi variable de tipo int que se llama nueva contraseña. ¿Vale? Luego, el procedimiento ya debe ser familiar, porque creo un objeto de tipo SQL Connection, le paso la cadena de conexión y creo el objeto de SQL Command al cual le voy a pasar como parámetro el nombre del procedimiento almacenado que vamos a ejecutar. En este caso no es un select sino un update. La sentencia es update usuarios, set contraseña, o sea, actualiza de la tabla usuarios la contraseña donde el correo electrónico sea igual al correo. ¿Vale? Y bueno, ya esto lo conocemos, le decimos qué tipo de comando vamos a enviar, los parámetros. En un bloque try catch abrimos la conexión y con el objeto SQL command, ejecutamos el método execute num_query del objeto SQL command. Este método execute num_query lanza la sentencia de actualización y devuelve el número de filas afectadas. En nuestro caso debería ser solo una fila afectada. Entonces, ¿cómo verificamos que han habido filas afectadas? Pues muy fácil. Dentro de un bloque if verificamos que las filas afectadas sean diferentes de 0. O sea que por lo menos debe haber una fila afectada. Si se ha actualizado correctamente la contraseña en base de datos, entonces vamos a proceder a enviar un correo con la contraseña nueva, con el método enviar contraseña nueva. Este método recibe como parámetro la nueva contraseña, la que se ha generado, y el email a donde vamos a enviar la contraseña. Dentro de este método, lo primero que hacemos es declarar una variable de tipo string, que se llama, en mi caso le he puesto contraseña, que contendrá la contraseña del correo electrónico del remitente. En este caso, de mi correo electrónico. Yo he creado una propiedad, porque obviamente no voy a mostrar mi correo electrónico, la contraseña de mi correo electrónico en el video. Y esa propiedad contiene mi contraseña, ¿vale? Entonces necesitamos primero la contraseña. Tengo una variable también llamada mensaje que la he inicializado en vacía. Esto es una muy buena práctica que hagamos esto, porque si nosotros simplemente declaramos la variable y la dejamos así, entonces va a contener un poco más de espacio del que debería tener si nosotros la declaramos de esta manera. Así que es una muy buena práctica hacerlo, ¿vale? Esta variable mensaje contendrá un mensaje que, valga la redundancia, que le notificará al usuario en todo momento qué es lo que está pasando con la aplicación. Ya veremos cuáles son los mensajes que ésta le enviará al usuario. Bueno, declaramos una variable de tipo string que sería el destinatario, y a esta variable de tipo string le asignamos el correo electrónico al cual vamos a enviar el correo. Declaramos otra variable de tipo string llamada remitente que contendrá el correo electrónico de quien lo va a enviar. En este caso, este es mi correo electrónico, aquí está. Luego declararemos una variable de tipo string llamada asunto que contendrá el asunto del correo, en mi caso es nueva contraseña. Y por último escribimos el cuerpo declaramos una variable de tipo string que se llama cuerpo del mensaje, que contendrá el mensaje que le va a llegar al usuario. En este caso su nueva contraseña es más la contraseña nueva que he transformado a un string mediante el método toString de la clase convert. Y bueno, teniendo ya el destinatario, el remitente, el asunto y el cuerpo del mensaje, declaramos un objeto de tipo mailMessage que yo he llamado ms, y en su constructor le pasamos el remitente, el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje, ¿vale? Con esto ya tenemos el correo electrónico, pero aún no tenemos el host que se va a encargar de enviarlo. Eso lo hacemos mediante la clase SMTP client, declarando un objeto, y en su constructor
le vamos a pasar el host que va a enviar el correo electrónico. En mi caso es smtp.live.com, porque el host es de Hotmail, pero si ustedes quisieran de pronto enviarlo con Gmail o con otro servidor de correo, pues buscan en internet y ahí les aparece el nombre del cliente, SMTP, y el puerto por el cual este funciona. En mi caso es el 587. Mediante la propiedad enable SSL, le indicamos que queremos que nuestra comunicación sea encriptada mediante el protocolo Socket Secure Layer, ¿vale? Y por último, les pasamos la contraseña le pasamos las credenciales mediante la propiedad credential del objeto de tipo SMTP Client, asignándole el constructor de la clase Network Credential, en la cual le vamos a pasar las credenciales de nuestro correo electrónico, que en mi caso es mi dirección de correo y la contraseña de mi correo, ¿vale? Bueno, luego de que ya hemos formado tanto el correo electrónico como el host que se va a encargar de enviarlo, entonces en un bloque try-catch vamos a utilizar el método run de la clase task. Este método run lo que hace es que en su parámetro recibe un action. ¿Qué es un action? Un action es un delegado. Un delegado es ese delegado action encapsula un método que no recibe parámetros ni devuelve ningún valor, ¿vale? Y dentro de ese delegado, lo que hacemos es que enviamos el correo electrónico mediante el método send de la clase SMTP, del objeto de tipo SMTP Client, a la cual le pasamos como parámetro el objeto mail message que hemos creado. Luego, después que el mensaje se haya enviado, entonces nos disponemos a liberar todos los recursos que hayamos utilizado con el objeto de tipo mail message mediante su método dispose. Y luego le notificamos al usuario que el correo ha sido enviado y que revise su bandeja de entrada. Ustedes se preguntarán por qué cuando nosotros generamos la contraseña, el primer mensaje que sale es que esta tarea puede tardar unos segundos y que por favor espere. Eso es porque este método lo que se encarga es que cuando es disparado, se crea un proceso aparte, un hilo aparte del hilo de donde se está ejecutando la interfaz del usuario, ¿ya? ¿Esto por qué lo hago? Porque es que si nosotros le ejecutamos las sentencias una tras otra, o sea que cuando llegue aquí, sin necesidad de que haya esto aquí así, lo quitamos aquí y estuviese así, entonces la interfaz de usuario se va a bloquear mientras se envía el correo electrónico y mientras se liberan todos los recursos utilizados por la clase MailMessage. Entonces por eso es que lo utilizamos de esa manera. Y bueno, después de haber explicado esto, que ya sabemos cuál es el funcionamiento, entonces continuamos con el cuerpo del método, que al final es que si hay alguna excepción se la notificamos al usuario y le decimos que ha habido un error al enviar el correo electrónico y también le pasamos el mensaje de la excepción. Así que, bueno amigos, de esta manera es como funciona nuestro sistema de login con recuperación de contraseña. El código del programa se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen conforme a sus necesidades, lo editen. Y pues bueno, denle like al video, suscríbanse al canal y espero que la información les sea de mucha utilidad. Hasta una próxima ocasión.